Buenos días, vamos a retomar nuevamente los temas trabajados en la primera hora. Los estudiantes que no nos pudieron acompañar en la primera hora, por favor, una vez que yo suba los videos, les recomiendo que lo revisen porque indiqué que a partir del contenido de hoy se empieza a generar los portafolios, ¿no? Ya comparto nuevamente la pantalla para brevemente explicar lo que se trabajó en la primera hora y de ahí iremos con la parte de ejercicios para que ustedes puedan desarrollar sin problema la segunda tarea que ya está subida en la plataforma. Por favor, de los 10 estudiantes que no habían hecho la entrega de la tarea 1, ya disminuyó a 8. Esos 8 estudiantes, por favor, en la brevedad posible, ya tienen una segunda tarea, van a dejar acumular trabajo. Y me dan el trabajo a mí también de hacer la notificación, ponerme en contacto con su representante y luego ustedes les van a llamar la atención. Creo que a nadie le gusta eso. Entonces, por favor, muy atentos. Vamos a tomar asistencia para ir ya de nuevo con los ejercicios. Dana Álvarez. Presente. Mía Arce. Presente. Mario Armijos. Presente. Naomi. Presente. Manuel. Presente. Ok, Manuel. Daniela Cabrera. Presente. ¿Qué te ocurrió, Daniela? ¿No estuviste en la primera hora? Se me paralizó la laptop y mi celular estaba descargado. Ok, no olviden hacer la justificación, ¿no? Doménica. Doménica Cabrera. Presente. Emily Calderón. Presente. Gillian Cantos. Presente, profe. Emilio Coloma. Presente. David Delgado. Presente. Ángel Escobar. Presente. ¿Qué te ocurrió, Ángel? No, Presente. digo, ¿qué te ocurrió? No te vi en la primera hora. ¿Qué te ocurrió? Ángel no puede entrar. Okay, la recomendación, observen el primer video una vez que yo lo suba, ¿no? Henry Figueroa. Presente. Eric García. Presente. Adrián López. Presente. Daniel López. Presente. Angélica López. Presente. Diego Macías. Presente. Gianmarco Martínez. Presente. Yo hice, ok, a ver, si yo hice un mismo en el cuerno, ¿cómo lo subo al portafolio? Le tomo captura y lo pego en un documento de Word, ¿verdad, mister? Sí, correcto, efectivamente es válido. Ok, continuamos. Jorge Mora. Presente. Jeremy Navarro. Presente. El mismo Jeremy, ¿qué ocurrió? No te vi en la primera hora. Me quedé dormido, profe, disculpe. Ok, justifiquen y revisarán el video una vez que finalice la clase. Doménica Nieto. Presente. Micaela Novoa. Presente. ¿Qué te ocurrió, Micaela? De repente se me había quedado toda la pantalla en negro, profe, perdón. Ok, bueno. Emily Palacios. Presente. Matthew Poveda. Matthew Poveda. No. Luigi Rivadeneira. Luigi Rivadeneira. Ok, no. Michelle Rodríguez. Presente. Adriel San Lucas. Adriel San Lucas. Presente. Valeria Soriano. Presente. Ciara Torres. Presente. Denis Vera. Denis Vera. Michelle, cámara encendida, por favor. Denis Vera, necesito respuesta. Te veo conectado. Presente, profe. Ok, atento, por favor. Justin Verde Soto. Presente, profe. Eric Villota. No. Alejandro Zambrano. Presente. Dave Morán. ¿No? Y finalmente Cristel Macías. Cristel Macías. Ok, Michelle, ¿qué ocurre con cámara, Michelle? Por favor.
Repito, Profe, ya le dije que no sé qué pasa, tengo un problema. no está enojada, ¿verdad? No, no. no, para nada, para nada. Para nada, casi me pega, señorita Michelle. Virtualmente casi me pega. A ver, ok, el mensaje listo. Hágale captura y hace la respectiva justificación, ¿ya? Pero no se enoje. Ok, continuemos, por favor. Voy a mostrar pantalla. Bueno, qué bueno que se rían un poco algunos. No quiero que me vean como el típico profesor de matemática, de física, el logro, el malo, sino que cojan de cierto modo confianza sin el tema de faltar el respeto, ¿verdad? Y que les guste la materia, pero asimismo necesito, por favor, que si existen dudas, pregunten, no se queden callados, por favor. Si no, entenderé que el tema está totalmente claro y avanzaré, ¿ok? Y no me gusta ir a la carrera si algún tema está pendiente de una retroalimentación o algo así. ¿Ok? Listo. Entonces, para los que no estuvieron presentes en la primera hora, el tema que está habilitado en plataforma y que deben trabajar desde los portafolios, ¿verdad? Es magnitudes físicas. Y como les indiqué, vamos a empezar lo que ya corresponde a la asignatura. Primero, con qué es la física, porque estamos viendo esta materia, pero muchos desconocen qué estudia la física. Entonces, hicimos el tema de la definición, ¿verdad? Ahí hay un resumen. No hay una preguntita y pura redacción, sino he utilizado ahí recursos para hacer un organizador gráfico que tranquilamente ustedes lo pueden tomar como ejemplo, ¿no? Entonces vimos que era la definición, una ciencia que estudia propiedades de la materia y la energía, así como el tiempo y el espacio, estableciendo diferentes leyes y estudiando la interacción entre ellas. Entonces, luego que observamos, ¿qué era una magnitud física? Bueno, una magnitud física simplemente es una cantidad medible. ¿A qué me refiero? Que nosotros podemos establecerle un valor. Por ejemplo, hablamos de longitud, tenemos algo que se conoce como el flexómetro, o algunos lo llaman popularmente el metro, ¿verdad? Algunos han de disponer en casa. Ustedes pueden medir la longitud de las paredes de su casa, el frente de su casa, cuánto mide la portada del cuaderno. Entonces, ahí estamos hablando de una magnitud física. ¿Qué otra magnitud física podemos hablar que hoy en día ustedes la conocen perfectamente? La temperatura. Cuando ustedes se van a los malls, ¿verdad? Ahí lo primero que hacen a la entrada es medirles la temperatura por el tema de la pandemia, ¿no? Entonces la temperatura es una cantidad medible, ¿verdad? Les dicen en grados centígrados porque esa es la unidad principal en el sistema internacional. Entonces eso es una magnitud física. ¿Qué más observamos? Bueno, las magnitudes físicas son de dos tipos, escalares y vectoriales. ¿Por qué se las conoce como escalar o vectorial? Bueno, aquí pueden observar en el diagrama que es escalar cuando solo nosotros la expresamos mediante una magnitud, mediante un valor. El ejemplo más común, el tiempo. Si yo les pregunto la hora, ustedes siempre me dirán son las 8:23 y nada más, ¿verdad? Me dan un valor. Pero cuando ya empecemos a trabajar magnitudes vectoriales, ustedes se darán cuenta que yo debo decir la magnitud, dirección y sentido. Por ejemplo, mi móvil, mi auto, se desplaza a 600 metros sobre segundos hacia la derecha en dirección al norte. Ok, entonces magnitud, aquí está el valor, la dirección hacia la derecha y el sentido, por lo general, se lo va a especificar haciendo referencia a las coordenadas, a los puntos cardinales, norte, sur, este, oeste y las combinaciones entre ellos, ¿verdad? Ok. En este momento quizás no quede muy claro el tema de una magnitud vectorial porque ya van a despejar esa duda cuando entremos a este tema que es los vectores, que está mucho más adelante. ¿Ok? Luego de ello, les hice este cuadrito, ¿verdad? Con ejemplos de cuáles son magnitudes escalares y cuáles son vectoriales. Tengo una pregunta. Ok, listo. Entonces aquí tengo magnitud escalar, aquí les he puesto ejemplos y las unidades están en color morado, por decirlo así. Faltó especificar la temperatura, que su principal unidad en el sistema internacional es grados centígrados, ¿no? Entonces aquí faltó especificar la unidad de la temperatura, grados centígrados. Así se mide la temperatura, ¿no? Entonces vimos que magnitud escalar sería longitud, distancia, rapidez, tiempo, la masa de un cuerpo, superficie, volumen, temperatura. Hay más, por favor, hay más. Solo hemos detallado las que iremos viendo poco a poco con el desarrollo de las unidades. Y las magnitudes vectoriales, ¿ok? Que son totalmente desconocidas por ustedes. Desplazamiento, la posición de un objeto, ¿verdad? Ustedes hicieron un ejercicio de posición con el plano cartesiano. Después vamos a ver por qué se la considera vectorial.
la velocidad, la aceleración y otro concepto que también veremos más adelante, la fuerza. Asimismo, especifiqué las unidades en las que siempre debemos trabajar. Ok, entonces si estamos hablando de magnitudes físicas, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué ocurre si yo les doy la siguiente magnitud? Voy a hablar de un valor de longitud de un lápiz. Ok, vamos a poner la longitud de un lápiz, ¿verdad? Y vamos a decirle que mide 35 centímetros. Ok, ahí tengo una magnitud física. He dicho la longitud de un lápiz le he puesto que mide 35 centímetros. Bueno, creo que exageré mucho, ¿verdad? No hay un lápiz de ese porte, creo. Ok, entonces, ¿en qué unidades se debe trabajar la longitud? Que lo vimos en clases anteriores. ¿En qué unidades debe estar la longitud, por ejemplo? ¿Qué unidades? En el sistema internacional, todo lo que sea longitud. En metros. Metros, ¿ok? Recuerden eso, ¿no? Lo puse acá en la tablita de acá. Todo lo que sea longitud, distancia, desplazamiento, posición, siempre deben trabajarlo en metros. Entonces, si en un ejercicio de física más adelante vemos algo parecido, ¿qué deben tener claro ustedes? Que si no está en la unidad respectiva, me toca hacer de manera implícita una conversión. Voy a explicar nuevamente los dos métodos. La tarea está en base a esto, por favor. Voy a explicar los dos métodos. Cuando ustedes trabajaron en básica, ¿verdad? Lo que les daban, si esto es un valor de longitud, les daban la famosa escala, ¿verdad? Kilómetro, ¿verdad? Hectómetro, primero en mayúscula, decámetro, el metro, ahora van en minúscula, ¿no? El decímetro, centímetro y milímetro. ¿Cómo les explicaban el proceso de conversión usando la escala? ¿Quién lo recuerda? ¿Cómo sería ahí usando la escala que les explican en la escuelita, por llamarlo así? En lo que se le llama educación básica. ¿Me lo indican? ¿Cómo sería? ¿Cómo les explicaron el proceso? ¿Cómo llevo estos 35 centímetros que no está cumpliendo, verdad? Debe estar en metro. Entonces, si en un ejercicio yo tengo algo en centímetros, debo tener claro que primero debo hacer su conversión a metros. ¿Cómo les explicaron eso? En la parte de básica. ¿Alguien me lo indica? Era, por ejemplo, bueno, algo similar a lo que yo voy a decir era, por ejemplo, de comenzar de donde está el 35, en este caso centímetros, hasta llegar a metros, y se lo aumentaba 0 dependiendo cuánto tendríamos que, cuántos Espacios. espacios teníamos que hacer para llegar A la unidad respectiva. a la unidad respectiva, sí. Ok, ¿están de acuerdo con el compañero? Sigo viendo Michelle, Eric Villota, Diego, con cámaras apagadas. No entiendo. Pero ya le dije, profe, ya le dije lo que pasa, Ok. no es mi culpa. Ya, ok, Michelle. Sí, tienes razón, perdón, te volví a nombrar. Y necesitaría, por favor, que hagas llegar la justificación a través de mí, Stephanie, no en tu caso. De ahí, los otros que nombré, Eric, no he tenido respuesta de tu parte con el tema de la cámara. Ya repito, ¿no? Mi trabajo es explicar los temas, no llamarles la atención. Evitemos esa situación. Ok, entonces, como lo explica el compañero, efectivamente, ¿verdad? A nosotros, en la básica, o también llamada escuelita anteriormente, nos indicaron que cuando yo voy de una unidad mayor hacia una menor, ¿verdad? ¿Qué operación matemática se aplica? Una multiplicación, ¿verdad? Por una potencia de 10, donde esta potencia de 10 lleva un número de ceros dependiendo de los espacios. Mientras que si yo voy de una menor hacia una mayor, la operación matemática que se hace es la división. Le pregunto al curso, ¿estoy yendo de una unidad mayor a una menor o al revés? Al revés. Estoy yendo de una unidad menor, está en la parte de abajo, de una menor hacia una mayor, ¿verdad? Entonces, yo escribo ese valor, 35, ¿verdad? Como voy de una menor hacia una mayor, me explicaron que se divide para potencias de 10, pero ¿cuántos ceros debo llevar ahí?
Entonces, eso me lo indican los espacios. Voy de centímetros a metros. Entonces, tengo dos espacios. Por lo tanto, un 0 para este espacio, otro 0 para este espacio. Por lo tanto, aquí sería 35 dividido para 100. Hago esa división. Cuando yo tengo divisiones para potencias de 10, el número de ceros me determina el número de decimales. Me dice que mi respuesta debe tener 2 decimales. Entonces, si solo tengo 2 cifras significativas, esos 2 van a ser las cifras decimales. Ahí ya tengo las 2 cifras decimales y pongo el 0 aquí. El número de ceros, cuando divido para una potencia de 10, determina el número de decimales que debe tener mi respuesta. Si solo tengo 2 cifras significativas, la única opción es que esas 2 cifras sean la parte decimal. Entonces aquí yo ya tengo en metros la respuesta. ¿Cuál método yo he explicado y el que deben usar en la tarea? El método de las fracciones sucesivas, que no en ningún momento rompe lo que le han explicado a ustedes. Lo sigue cumpliendo. Entonces quiero que lo observen, por favor. Voy a hacerlo por el otro método, el que expliqué la clase, las primeras clases. 35 centímetros. Recuerden, 35 centímetros. Ok, como voy a transformar de una a una magnitud, solo de una, vamos a utilizar solo una fracción, ¿verdad? Solo una fracción. Listo, una sola fracción. ¿Cómo va a colocar las unidades en esta nueva fracción? Si yo parto aquí de centímetros para poderla simplificar, aquí estaría en el numerador. Para poderla simplificar, la coloco en el denominador de la fracción. Y a la unidad a la que quiero llegar, la coloco aquí. De ahí, ¿qué deben hacer? Preguntarse, entre metro y centímetro, ¿cuál es mayor? Entre el metro y el centímetro. ¿Cuál es mayor? Les pregunto primero BGU. Entre metro y centímetro. El metro. Metro, ¿verdad? Entonces, la unidad, la magnitud que es mayor, le coloco el 1. Y leo, 1 metro, ¿cuántos centímetros tiene? 1 metro, ¿cuántos centímetros tiene? 100 centímetros. 100 centímetros, ¿verdad? Entonces aquí va 100 centímetros. Igual, ¿qué hago? Simplifico unidades, se me va centímetros con centímetros. Me va a quedar obviamente la respuesta en metros, porque eso es lo que quiero, ¿verdad? Entonces mi respuesta va a quedar en metros. ¿Y qué hago luego en este proceso? Numerador con numerador, porque así es la multiplicación de fracciones. Numerador con numerador, me queda el 35 arriba, ¿verdad? Y denominador con denominador. Esto se sobreentiende que está sobre la unidad. Por lo tanto, me va a quedar 1 por 100 y aquí va a quedar 100. Cuando yo tengo una fracción, esto es división. Entonces se sigue cumpliendo lo de acá. 35 dividido para 100. ¿Cuánto es la respuesta? 0,35 metros. Como he indicado en clases, la física, la matemática y la química son ciencias exactas. Lo hice por 2 métodos y llego a la misma respuesta. ¿Ok? Hasta ahí alguna pregunta. Estamos viendo magnitudes físicas y lo que trato de explicarles a ustedes es que si ya más adelante trabajamos con magnitudes físicas, nos debemos primero cerciorar que las unidades de mi ejercicio estén de acuerdo al sistema internacional. Entonces aquí no lo cumple, por eso yo ya debo saber que si el mister me da en centímetros o en otra unidad diferente, yo debo llevar ese valor a metros. ¿Por qué? Porque ya lo vimos en clase anterior, cuáles son las unidades en el sistema internacional y aquí en el cuadrito se las detallé nuevamente. ¿Ok? Preguntas hasta ahí, por favor, sobre esta conversión. Muy sencillo, la tarea está en base a magnitudes físicas y pido conversiones. Ya la voy a compartir en pantalla. ¿Ok? Si era la velocidad, también lo expliqué, y que muchos ejercicios van a trabajarlos con velocidad, entonces debe quedar claro cómo hacer una conversión de velocidad, ¿verdad? Por lo general, nosotros cuando vemos un valor de velocidad en la carretera, cuando se van a la playa, aquí todo el mundo se va a la playa, ¿verdad? Lo que vemos en la carretera es velocidad máxima y la velocidad me la dan en kilómetros hora. Por ejemplo, me dicen, para la velocidad máxima dentro del perímetro urbano
90 kilómetros por hora, por ejemplo, ¿no? Dicen solamente los vehículos deben ir a 90 kilómetros por hora y nosotros ese valor lo reflejamos en el tacómetro, ¿verdad? En el tablero de nuestros carros. Pero ustedes deben tener claro que si en un ejercicio físico yo les doy un valor en kilómetros hora, debemos hacer la conversión. ¿A qué unidades? A metros sobre segundo. La velocidad debemos trabajarla en metros sobre segundos. Miren la diferencia. Acá era solo de una unidad a otra. ¿Qué ocurre en este ejercicio? Debo ir de kilómetro a metro y de hora a segundo. Entonces, son dos cambios de unidades que debo hacer ahí. Por lo tanto, me tocaría hacer dos fracciones, ¿verdad? Escribo la unidad de donde yo parto. 90 kilómetros por hora significa kilómetros sobre hora, ¿ok? Ahí, repito, como son de dos magnitudes a dos diferentes, aquí me va a tocar utilizar dos fracciones. Miren la diferencia con el ejercicio anterior, ¿no? Entonces aquí me tocaría otra multiplicación, otra fracción más. ¿Qué más hago? ¿Okay? ¿Qué más debo hacer? Vamos con cómo coloco las unidades. Observen nuevamente, por favor. Si kilómetro aquí está en la parte del numerador, en mi nueva fracción va a estar en el denominador. Y a la que quiero llegar y con la que puedo relacionar es con metro. Entonces metro lo coloco aquí. Hora está en el denominador, la coloco acá en el numerador. Y la unidad con la que la puedo relacionar es con segundos. Entonces aquí coloco segundos. Ok, parece un 5. Segundos. ¿Qué más? Pregunto nuevamente al curso. Entre kilómetro y metro, ¿cuál es mayor? Kilómetro. Entonces, Kilómetro. la que sea mayor, le coloco la unidad. Es 1000. Así. Ok, ya vamos a ver eso, ¿no? Y una entre hora y segundo, ¿cuál es mayor? Entre hora y segundo. La hora. Entonces aquí le coloco la unidad. Y ahora sí leemos. Un kilómetro, ¿cuántos metros tiene? Un kilómetro, ¿cuántos metros tiene? ¿Cómo sé eso? Cuento, ¿no? 1, 2, 3 espacios, significa 3 ceros, por lo tanto, 1000. 1000 aquí, ¿verdad? Correcto. Y ahora, una hora, ¿cuántos segundos tiene? Una hora, ¿cuántos segundos tiene? Era 3000 y pico, algo. 3600, 60 por 60. 60 por 60, 3600 segundos. ¿Qué más debo hacer? Observen. Simplifico unidades. Se iría kilómetros con kilómetros. Se iría hora con hora. Me va a quedar en el numerador la unidad metro, ¿verdad? A donde quiero llevar. Y en el denominador me va a quedar segundos. ¿Ok? Cuando me explicaron multiplicación de fracciones, se multiplican numeradores por numeradores y denominadores por denominadores. Antes de hacer eso, puedo simplificar ceros para reducir un poco, ¿verdad? Tengo dos ceros aquí, puedo simplificar con dos ceros acá. Ya expliqué cómo es la simplificación de ceros, ¿no? Puede ser vertical o diagonal, pero nunca horizontal. Cuidado, me va a decir, este cero lo simplifico con el de acá. No. ¿Qué me queda en el numerador? Me va a quedar 900, 90 por 10 sería 900. Y en el denominador, ¿qué me está quedando? 36. Bueno, de ahí, si ustedes desean, pueden ir simplificando, sacando mitad, tercera, o directamente cuánto me da ese valor ya en la calculadora, 900 para 36. Ahí los que son matemáticos pueden irlo reduciendo, ¿verdad? Simplificando. Mitad 18, mitad 450. De ahí tendría tercera, 150. Lo voy a hacer aquí. Mitad 18, ¿verdad? Puedo sacarle mitad a ambos. Acá sería 450. Para ir reduciendo, ¿verdad? Los matemáticos. ¿Qué más puedo aplicar ahí? Mitad nuevamente o tercera. Porque suman 9 su valor, entonces tiene divisibilidad para 3. Entonces puedo sacar tercera 6 y tercera de 450 sería 150. ¿Ok? Sigue teniendo tercera. ¿Por qué? Porque esto es divisible para 3 y 5 más 1, 6, sigue dándome un número divisible para 3.
Entonces, tercera va a ser aquí, la tercera de 6 va a ser 2. Y la tercera aquí sería 50. ¿Verdad? Tercera de 150 sería 50. 50 dividido para 2, 25,2 metros sobre segundos. Sin calculadora, sin usar calculadora. Aquellos que son matemáticos. ¿Ok? Preguntas, por favor, hasta ahí. ¿Alguna duda, algo que deseen que explique nuevamente? O recuerden que van a tener los videos subidos a la plataforma. Voy a compartir la tarea. Esta sería la tarea número 2. Observen. Simplemente para reforzar el tema de conversiones. Llevar de kilómetros hora a metros sobre segundo, lo acabo de explicar. Desarrollos a mano, recuerden, de 10 metros sobre segundos a kilómetros hora. Al revés, miren, el proceso contrario, ¿cómo se hace? Acá pide de metros por minuto a kilómetros hora. Relacionan bien, por favor, de metros sobre minutos a kilómetros hora. Tienen que ver bien, miren, minutos con hora, ahí sería 60. Cuidado, me ponen 3600. No se vayan a volver mecánicos, no quiero estudiantes mecánicos. Aquí no dice segundos, dice minutos con hora. Entonces tienen que tener claro una hora cuántos minutos tiene. Cuidado, van a poner, el mister puso 3600, yo también pongo 3600. No, depende del ejercicio. Acá, 180 centímetros, llevarlo a metros. Y finalmente, le pregunto al curso, miren esta pregunta. ¿Cuál de los siguientes móviles se mueve con mayor velocidad? ¿Uno de 120 metros por hora o uno de 45 metros sobre segundos? No pregunto respuesta. ¿Qué deben hacer? ¿Cómo resuelvo eso? A ver, ¿qué se les ocurre? ¿Cómo yo puedo indicar ahí cuál se mueve con mayor velocidad? ¿Qué debo hacer? El proceso, por favor. ¿Qué se les viene a la mente? Convertir a metros. Convertir a... Kilómetros. Ok, complementemos la idea. ¿Qué deben hacer ahí para poderme dar una respuesta? ¿Cuál de los dos se desplaza con mayor velocidad? ¿Qué se les ocurre? Una conversión en kilómetros. Pero especifiquemos más. Sí, hay que hacer una conversión, pero ¿para qué una conversión? ¿Para qué creen que deben hacer una conversión? Pasar de segundos a horas. Ya, ok. A ver, tienen claro que hay que hacer una conversión, pero ¿por qué? Quiero saber el por qué. La lógica, quiero ir a la lógica de cómo resolverían el ejercicio. ¿Por qué creen que deben hacer una conversión para poder darme una respuesta? Quiero ir a la parte lógica de ustedes, que piensen un poquito. Vamos, todos podemos. ¿Por qué creen que debo hacer una conversión? ¿Por qué no puedo dar directamente la respuesta ahí? ¿Alguien me puede decir ahí cuál es la de mayor velocidad? ¿Alguien la sabe ahí? Tal como Sí, lo ven sí, ahí. la sé, mister. Solo con estas unidades. Sí. No me pueden decir que la de 120 es mayor. Puede ser que la de acá sea mayor, porque no son las mismas unidades. Así que cuidado, alguien me dice, mister, es el de 120. Solo por la parte numérica me dicen esa es la de mayor. Creo, profe, creo que hay 45. que hacer conversión para que tengan la misma, La misma ¿cómo? completa. La misma, por ejemplo, el A está a metros sobre horas, en cambio el B está a metros sobre segundo. Tienen que cambiarlos para que sean sean iguales. Exacto, exacto. Estos son unidades, ¿ok? Son unidades. Unidades, las mismas unidades. Exacto, eso quería escuchar. No quería respuestas, no quería la respuesta numérica, sino cómo desarrollo este ejercicio. Me va a decir, mister, usted no me ha explicado eso, cómo saber cuál tiene mayor velocidad. No, por eso repito, deben ser analíticos. Efectivamente, Henry, gracias por la explicación, eso es lo que esperaba escuchar. Para poder indicar cuál es mayor, ¿verdad? La lógica me dice que debo tener estos valores en las mismas unidades, porque no puedo comparar una manzana con una pera, ¿no? Debo llevarlas a ambas a la misma unidad. Si una la tengo en metro y otra en centímetros, o a ambas las llevo a metro, o a ambas las llevo a centímetros. Y cuando ya tenga en la misma unidad, ahí yo ya puedo hacer una comparación de valores. Pero cuidado, alguien me dice, aquí tiene 120, ese es mayor. No pueden en este momento comparar. ¿Por qué? Porque no tienen las mismas unidades. Entonces, ustedes deben decidir si ambas las llevan a metros hora o ambas las llevan a metros sobre segundo, porque aquí lo que me pide es comparar. Yo sé que me van a decir, mister, pero usted dijo que la velocidad siempre debe estar en metros sobre segundo. Sí, cuando ya trabajemos, sí, pero aquí para comparar es decisión de ustedes en qué unidades
las ponen a ambas para poder hacer la comparación. ¿Ok? Lo ideal sería que este valor lo lleven a metros sobre segundos para que ya tengan en la unidad de velocidad y poder hacer la comparación. ¿Me explico ahí? Trato de que ustedes desarrollen su lógica. No que yo, si no me lo explicó el mister en clases, yo no sé cómo hacer ese ejercicio. ¿Ok? Entonces, efectivamente, Henry, gracias por ese razonamiento. ¿Ok? Creo que muchos tuvieron la idea, pero no la quieren manifestar. Se quedan callados. Entonces, debo llevar ambos valores de velocidad a una misma unidad para poder comparar. Y ahí sí decir, mister, este móvil es el que tiene mayor velocidad. ¿Ok? Entonces, esa tarea súper corta, son 4 conversiones y ese razonamiento está subida hasta el día lunes. Tienen suficiente tiempo, por favor. Espero ver 36 tareas subidas el día lunes. Y los que tienen pendiente la tarea 1 en la brevedad posible. ¿Ok? Si no hay más preguntas o tienen alguna duda, que tengan una excelente tarde y ya nos veríamos, vamos a ver, la otra semana me parece, ¿verdad? Sí, correcto. La próxima semana. Cuídense mucho y que tengan un excelente fin de semana.